medio de Jesús, de Yeshua, a toda la humanidad. Entonces ahora vamos a ver el capítulo 20, a ver si tenemos tiempo de terminar. Vamos a ver los versículos 1 al 17 y vamos a ver hoy los 10 mandamientos, ¿verdad? Esta ley moral que ha sido el cimiento de la civilización del oeste, la civilización occidental, como la llaman, que básicamente es compuesto como por Europa y las Américas. Desafortunadamente y tristemente, realmente no podemos decir que la civilización occidental sigue la ley de Dios, pues hemos visto cómo se ha corrompido, pero vamos a ver cómo estos 10 mandamientos fueron la simiente. No vamos a tocar ese tema, pero fueron el fundamento de la civilización que hoy conocemos, ¿verdad? Se hizo muy grande Europa, muy grande Estados Unidos, evangelizaron al mundo, fueron naciones muy poderosas, pero que ahora vemos que van en decaimiento porque han abandonado los principios que vamos a ver esta noche. Pero es importante que los veamos, que los conozcamos, que los estudiemos para nuestra propia edificación. Y como siempre, hermanos, debemos estar orando por nuestros gobernantes. Debemos estar orando en el país donde estemos. Si estamos en Estados Unidos, si estamos en México, si estamos en Centro, Sudamérica, o si vivimos en cualquier parte del mundo, donde quiera que estemos, debemos de orar por nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, para que, como dice la palabra de Dios, vivamos nuestras vidas en paz, ¿verdad? No debemos de estar criticando a nuestros gobernantes, nuestro gobierno. No debo decir que debemos de justificar cualquier acto corrupto o cualquier cosa que esté equivocada, pero en vez de estar hablando mal o criticar, debemos estar orando por nuestros gobernantes. El Señor no nos llamó a calumniarlos, nos llamó a orar por ellos. Acuérdense que cuando Pablo escribió estas palabras, el emperador que gobernaba y reinaba era el emperador Nerón, que fue un gobernante muy malvado en el Imperio Romano. Es muy posible, muy probable que fue Nerón el que ordenó ejecutar al apóstol Pablo. Ustedes se acuerdan que este gobernante malvado mató a los cristianos, los mataba y los ponía como antorchas humanas en las calles de Roma. Entonces, cuando Pablo dio este mandamiento, no crean que era porque era un gobernante muy bueno, sino porque es lo que Dios espera, que oremos por ellos para que Dios los ilumine y para que gobiernen con justicia, con rectitud, ¿verdad? Piamente. Ok, vamos a empezar. Y solamente para recalcar, la semana pasada vimos cómo Dios dirigió al pueblo de Israel que acamparan delante del monte Sinaí. ¿Se acuerdan de eso? El monte Sinaí, perdón, o el monte Horeb, era conocido como el monte de Dios. Hablamos cómo hay un poco de misterio sobre esta montaña, el nombre de esta montaña. ¿Por qué era conocido como el monte de Dios aún antes del tiempo de Moisés? ¿Qué había sucedido en tiempos antiguos para que fuese llamado el monte de Dios? ¿Por qué Dios escogió el monte Sión, el monte en Israel? ¿Verdad? Habla de la antigüedad de estos lugares. ¿Qué será? ¿Serán portales hacia la dimensión espiritual? La verdad no sabemos. Lo que sí sabemos es que era un lugar que Dios apartó y fue allí donde Dios habló al pueblo de Israel. Y como vamos a ver ahora, fue allí donde Dios dio los 10 mandamientos. Y vimos también cómo vimos cómo Dios tenía que manifestarse físicamente para que el pueblo supiera que era Dios el que había llamado a Moisés y el que iba a dar los mandamientos. ¿Se acuerdan de eso? Era importante. Dios no siempre se manifiesta palpablemente o físicamente, o lo que llaman la gloria Shekinah o Shekinah. Dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá, ¿verdad? A veces
Hay creyentes que tenemos que vivir nuestras vidas sin una manifestación como estas. Pero dice la palabra de Dios que somos bienaventurados porque creemos. Pero el punto aquí era que Dios tenía que hacer muy claro, tenía que establecer que era Él, el Dios verdadero, el que llamó a Moisés a dirigirlos, pero también que estaba a punto de darles sus mandamientos. Entonces, antes de manifestarse, Dios ordenó a Moisés a santificar el pueblo por 3 días. ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia del número 3 en las Escrituras? Y Dios puso un límite en los alrededores del monte donde ni humano o animal podían cruzar, porque estaba a punto de hacer una obra maravillosa. Pero también hablamos cómo Dios solamente ponía su Espíritu Santo de una manera muy limitada sobre las personas. ¿Se acuerdan de eso? Sobre ciertos líderes, sobre los reyes, sobre profetas. Pero hoy en día, todo el que recibe a Jesús como su Salvador, el Señor derrama su Espíritu Santo sobre esa persona, ¿verdad? Que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ok, vamos a empezar. Y ya Dios había llamado a Moisés, a Aarón, que subieran al monte. Aunque Aarón lo dejó en una parte más baja y Moisés subió hasta la cúspide, hasta la presencia de Dios. Amor, el verso 20, Éxodo 21, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Perdón, 1 al 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ok, entonces escriban sus papeles. Dios ahora llamó a Moisés ante su presencia para pronunciar la Torá o la ley, para pronunciar la enseñanza o los mandamientos. Escuchen esto. No podía haber ninguna duda sobre quién ahora daba los mandamientos al pueblo de Israel. Dios tenía que ser muy claro que estas palabras especiales, que esta instrucción, que esta Torá que él iba a dar, procedía directamente de él. Tenía que ser algo muy claro. Entonces, por eso se acuerdan ustedes la semana pasada la manifestación que hubo, que descendió oscuridad sobre el monte, habían truenos, relámpagos, sonó un shofar, una trompeta fuertísimamente. El pueblo se asustó de la manifestación de Dios, pero era muy importante que Israel supieran que Dios había llamado a Moisés sobre ellos, era su siervo, y también que era él el que les iba a dar estos mandamientos. Entonces Dios también les recordó que fue él quien sacó a Israel de Egipto y no ningún otro. Eso era muy importante. Y a través de la Biblia, si ustedes leemos especialmente el Antiguo Testamento, partes en el Nuevo, corre ese tema donde Dios es glorificado por haber sacado a Israel con mano fuerte de Egipto, ¿verdad? Porque en esos principios el Señor estaba poniendo los cimientos para que un día viniera el Mesías a este mundo. Era muy importante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando mandó las plagas, que además de todo juzgó a los dioses falsos de Egipto? Les estaba anunciando a los ángeles caídos, a los que se habían rebelado en contra de Dios, que Dios se estaba moviendo y que Él iba a traer un plan redentor y que ellos estaban derrotados. Es muy importante que comprendamos eso, porque si no, no vamos a comprender lo que está pasando en esta tierra, en este mundo, porque hay tanta maldad, porque hay tanta rebelión en contra de Dios. Pues parte de la razón es porque estos ángeles caídos, estos seres que se rebelaron en contra de Dios, han sido juzgados y su tiempo se está acabando. Y lo que pasa es que ellos quieren hacerle a Dios el más daño posible, y eso involucra que los que se puedan llevar al infierno, al lago de fuego con ellos, se los van a llevar, porque cada vez que se pierde un alma, hermanos, le duele el corazón a Dios. Entonces es una batalla cosmológica, es una batalla en el mundo espiritual que se está llevando a cabo por las almas de los hombres. Entonces Dios tenía que ser muy claro y decirle, ¿saben qué? Israel,
no es cualquiera el que está haciendo esto, soy yo, el verdadero Dios, el creador del universo. El que los crió ustedes y el que crió a este monte donde yo me estoy manifestando. Era muy importante que el pueblo de Israel entendiera eso. Entonces, nosotros debemos recordar que solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Y que Él no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios hace algo, no quiere que nadie tome el crédito porque el crédito le pertenece a Él. ¿Verdad? Cuando Dios nos concede victorias, tal vez Él lo hizo por medio de nosotros, pero últimamente Él fue el que nos dio las fuerzas, nos dio la inteligencia, nos dio tanto el querer como el poder para hacer cosas para Él. Entonces, toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Verdad? La Shema que pronuncia Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Verdad? Y a Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Acordémonos de eso, hermanos, y nos va a ir bien en nuestras vidas. Si nos acordamos de no querer recibir los halagos de los hombres y le damos toda la gloria a Él, vamos a tener nuestra recompensa. Pero si estamos buscando los halagos de los hombres que nos alaben y recibir el crédito nosotros, ese va a ser nuestra recompensa. No va a pasar de ahí. Y yo francamente, yo quiero la recompensa de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la recompensa de los hombres es temporal, se va a acabar. Pero la recompensa de Dios es eterna, va a durar para siempre. Ok, vamos a ver ahora, Jackie, el Éxodo 23. Just one verse. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, este es el primer mandamiento. Y fíjense qué mandamiento es con el que comienza Dios. Escriban sus papeles. Siendo Jehová el verdadero Dios, el creador del universo, Dios demanda que no debemos adorar a ningún otro Dios. No debemos adorar a ningún otro Dios que no sea Él, ¿verdad? Entonces, el enemigo ha engañado a la mayoría de la humanidad a adorar a dioses falsos. Tantas culturas, ¿verdad? El otro día estaba escuchando que en la India, y no quiero exagerar, ¿verdad? Pero voy a tratar de decir una cifra conservadora, pero si me recuerdo bien, en la India se adoran más de 100 millones de dioses. Si pueden creer eso. Como una décima parte de su población. Se me hace que son más, pero no quiero exagerar, pero se me hace mucho, 100 millones, pero dice que adoran a una multitud de dioses. Es increíble, ¿verdad? Y en todo el mundo, alrededor del mundo, se adoran a dioses falsos, ¿verdad? También en los países asiáticos, ¿verdad? En Japón también tienen un montón de dioses que adoran, diferentes. No nomás es Buda o Confucio, sino que hay un sinnúmero de dioses que se adoran en las partes, en Tibet, en muchos lugares. En el África se adoran un sinnúmero de dioses. En nuestra propia cultura hispana, donde está muy anclado el catolicismo romano, se adora a la reina del cielo, ¿verdad? Que es nada menos que un principado muy poderoso que ya se adoraba antes de que comenzara el cristianismo, ¿verdad? Son principados, son dioses falsos muy poderosos que la gente adora. En Estados Unidos no necesariamente se adora a imágenes, pero se adoran otras cosas como el dinero, el poder. Se adoran, todo esto son dioses falsos que Dios nos avisó y nos dijo en el primer mandamiento que no debemos de adorar. Dice, no tendrás dioses ajenos o otros dioses delante de mí. Que, en otras palabras, que no debemos de poner nada delante de Él. Nada delante de Dios. Entonces, Dios había ya juzgado a los falsos dioses egipcios en presencia de Israel
demostrando su superioridad. Ok, uno de los mensajes que Dios quería mandar cuando sucedió el éxodo de Egipto era, ¿sabes qué? Yo soy más grande que todos estos dioses falsos. Yo soy más grande que todos, por lo tanto, no quiero que ustedes tengan ningún dios delante de mí. Que solamente me adoren a mí. Entonces, Israel ahora oficialmente debía adorar solamente al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Ahí está tres otra vez, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Y la bendición está en la tercera dimensión. Entonces, como dije, los dioses falsos pueden ser las drogas, los vicios, cualquier cosa que tome nuestra atención y que pongamos por delante de Dios es un ídolo, es un Dios falso. Y detrás de esas adicciones, detrás de esos vicios, ¿qué creen que hay? Hay un demonio. Entonces, cuando estamos adictos a la pornografía, adictos a cualquier otra cosa, estamos adorando al demonio que hay detrás de esos vicios, de esas adicciones, ¿verdad? Por eso es que los vicios debemos de orarle a Dios por liberación, porque es un falso Dios que estamos poniendo por delante de Él. Es muy serio, es muy serio. Adicciones al alcohol, adicciones al tabaco, adicciones a las drogas, sean prescritas o no, todo eso incurre una adoración al demonio que está detrás de esas cosas. Farmaquea, ¿verdad? Farmaquea, la palabra griega que habla de las drogas, de donde nosotros derivamos la palabra farmacia, farmacéuticos. Todo eso, hay un demonio, hay un espíritu que hay detrás de eso y la gente necesita ser liberada de esas cosas. Ok, ¿a quién sigue? ¿Daniel? Lee el 4, no, just 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es muy importante. Miren, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Hay espíritus que viven en el segundo cielo, se llaman. Espíritus que residen. La palabra de Dios habla de ellos, dice, como dice, en las huestes malignas en las regiones celestes. Dice, ni abajo en la tierra. Hay espíritus que viven en la tierra y que viven debajo de la tierra. Dice, ni en las aguas debajo de la tierra. Hay espíritus marinos, hermanos, que residen en las aguas, en los mares, en los ríos, en los lagos. La palabra de Dios dice que no debemos hacer imágenes de ninguno de ellos. ¿Cómo se llama el dios del mar? ¿No se acuerdan? Neptuno, ¿verdad? Me parece que tiene otro nombre aparte de Neptuno. Esa es la potestad que gobierna sobre el mar. O el tritón, ¿verdad? Esos son, hay espíritus que viven en los cielos, en la tierra y viven en las aguas. Entonces dice Dios, no te hagas ni imagen ni ninguna semejanza de estos falsos dioses. Es lo que está diciendo. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, escriban sus papeles. No puede haber más claro mandamiento de que no debemos hacer imágenes para adorarlas u orar a ellas. Y tengo que ser muy sincero, hermanos. Especialmente nuestro pueblo hispano, la mayoría de nuestros hermanos son miembros de la Iglesia Católica Romana, que no es nada más que una institución idólatra. ¿Qué pasa cuando entras a los templos? Está lleno de imágenes, de ídolos, ¿verdad? Se adora ese principado que la llaman la Virgen María,
pero que su título es La Reina del Cielo, y esta es una potestad, me parece, si ustedes búsquenlo ahí en Ezequiel, las mujeres ya en los tiempos de Israel adoraban a la Reina del Cielo. Es un principado muy poderoso que tiene mucha influencia sobre los países latinoamericanos. No debemos engañarnos, hermanos. Miren, dice la palabra de Dios, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dice, no harás imagen ni ninguna semejanza de nada. Nosotros como cristianos o como creyentes en el Señor Jesús, en Yeshua, no debemos de tener ninguna imagen, no debemos de venerar ni honrar a nada, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces no debemos de honrar nada, ninguna imagen aquí en esta tierra, no importa qué sea, porque eso es idolatría. Y la palabra de Dios dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Escuchen bien, nada, ninguna semejanza, nada, absolutamente nada. No debemos de honrar a nada, no debemos de venerar a nada, porque eso es idolatría. Y son los primeros dos mandamientos. 1, no tendrás dioses ajenos delante de Dios. 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te honrarás, no las honrarás ni te postrarás ante ellos. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Entonces, hoy en día tenemos muchos ejemplos de imágenes o dioses falsos que los hombres han elaborado para adorarlos y honrarlos. El adorar o honrar imágenes que son hechas por las manos de hombre incurre la ira y el juicio de Dios. Y nos dice por qué. Entonces, el adorar a dioses falsos es un insulto al Dios Todopoderoso porque lo comparamos a cosas hechas por manos de los hombres. Imágenes de hombres, imágenes de animales, imágenes de cosas. Estamos diciendo, oh, esto es más grande que tú, Dios. La creación le está diciendo al Creador que es más grande que Él. ¿Verdad? Dios que nos creó a nosotros, que creó a los materiales que usamos para hacer dioses falsos, y estamos diciendo, ¿sabes qué? Este Dios que hizo mis propias manos es más grande que tú. ¿Saben que viene un ídolo muy fuerte y ya se está manifestando? ¿Saben cómo se llama? Se llama inteligencia artificial. ¿Verdad? Los hombres han llegado al punto donde han creado computadoras que supuestamente piensan por sí mismas. La Biblia habla de una imagen que dice que la gente va a adorar a la imagen de la bestia. ¿Podrá ser inteligencia artificial? No me sorprendería. Aunque yo les voy a ser sincero que yo creo que detrás de la supuesta inteligencia artificial hay influencia demoníaca. Son demonios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Todo se resume en espiritualidad, en religión. ¿Por qué? Porque cuando se presente este hombre que llamamos el anticristo o el antimesías, él va a demandar adoración de la gente. No es nada menos que el diablo otra vez queriendo tomar la posición de Dios. Por eso fue echado del cielo, porque él desea sobre todas las cosas adoración. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Entonces, la Biblia revela que Dios es celoso hacia su creación. Imagínense un esposo y su esposa, que ama mucho a su esposa, pero que su esposa está coqueteando o está teniendo relaciones con otro hombre o con otros hombres. ¿Cómo creen que se siente ese esposo que ama a su esposa? Se siente celoso, ¿verdad? Y es lo mismo Dios, cuando su creación está adorando a dioses falsos, se siente celoso porque está amando a otro hombre, a otra persona. Está cometiendo lo que llamamos adulterio espiritual, ¿verdad? Dios en la Biblia llamó a Israel, lo llamó una prostituta, una ramera. ¿Por qué? Porque se estaba prostituyendo espiritualmente con dioses falsos en vez de amar y adorar al verdadero Dios. Y la Biblia revela que Él es un Dios celoso. Hay celos buenos, ¿verdad? Hay celos malos, obviamente, ¿verdad? Sí existe ¿cómo se llama? El extremismo del celo,
pero hay un celo sano, ¿verdad? Alguien que tú amas algo y que está con otro, eso es un celo bueno, porque tú amas a esa persona. Entonces, la Biblia revela que hay severas consecuencias hacia la gente que practica la idolatría. Hay severas, en este caso nos revela que hay una maldición que pasa hasta la 4ª generación, ¿verdad? Hemos hablado ya en el pasado que las maldiciones generacionales se pasan de generación en generación, pero también las bendiciones generacionales se pasan de generación en generación. ¿Cómo lo dice la Biblia? Dice, hablando de las maldiciones, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esa es la maldición que pasa de generación en generación a causa de la idolatría. Pero ¿qué pasa cuando obedecemos a Dios? Dice que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, las maldiciones se pueden heredar generacionalmente, pero también las bendiciones. Entonces, si somos fieles a Dios, si obedecemos sus mandamientos, pasamos a nuestros hijos bendiciones generacionales. Qué bonito eso, ¿verdad? Entonces yo siempre le pido al Señor, Señor, yo quiero heredar bendición a mis generaciones. Yo no quiero sembrar la injusticia o el mal, yo quiero sembrar el bien y quiero cosechar las bendiciones de obedecerte a ti, pero quiero que pasen de mí a mis hijos, a los hijos de mis hijos y a mis generaciones subsecuentes, ¿verdad? Y la idolatría, la persona que es idólatra, incurre en la ira de Dios y pasa maldición a sus próximas generaciones. Tenemos que comprender eso. Entonces, a Dios no lo podemos poner en una cajita. No lo podemos controlar. Cuando alguien adora ídolos, está tratando de meter a Dios en un monito, en una imagen, en una estatua. Pero Dios es Dios, hermanos. Dios es fuerte, es poderoso. Se manifestó a Israel y les mostró un poco de su poder. Entonces, no debemos de tener dioses ajenos delante de Él. Y no debemos de hacer ni adorar ninguna semejanza. Ni siquiera mencionarlos, hermanos. Ni siquiera mencionarlos. Ni a los hombres, ni a ninguna otra cosa que no sea Dios. Él viene por nosotros pronto, hermanos. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Verdad? Tenemos que ser claros, tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar la verdad de la palabra de Dios, que la gente sea salva. ¿Verdad? La escritura dice, me parece que en el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que nos salva? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad de la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan y vengan al arrepentimiento. Eso es muy importante que nosotros entendamos. 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. Muy importante, muy importante. Escriban sus papeles. El nombre de Dios es santo y temible, y no se debe de tomar y no debe de tomarse a la ligera. No debemos de tomar el nombre de Dios, hermanos, a la ligera. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos usar el nombre de Dios por cualquier cosa. ¿Cuántas gentes han oído a la gente que dice, oh my God, ¿verdad? Oh my God, se me quebró la uña, ¿verdad? Oh my God, llegué tarde. Oh my God, se me quemaron los frijoles. No debemos usar el nombre de Dios por cualquier cosa. ¿Cuándo lo usamos? Cuando oramos a Él en alabanza, en adoración. Y también cuando clamamos a Él, cuando estamos en peligro. Yo he clamado a Dios en tiempos de muerte, que estamos a punto de perder la vida. Hace unos años viajábamos a Culiacán de Phoenix en un avión y el avión se comenzó a caer, ¿verdad? Descendió no me acuerdo cuántos miles de pies
como 3 veces. Y cuando estábamos en esa situación, la gente estaba regada por todos lados, yo clamé a Dios, dije, Señor, sálvanos. Y en el momento que dije eso, el avión se estabilizó. Y después aterrizamos, estábamos todos asustados, pero el Señor nos salvó. Entonces, esos son tiempos donde sí, debemos usar el nombre de Dios, ¿verdad? Clamar a Él. Pero no debemos usarlo por cualquier cosa, hermano, ¿no? Porque es tomar su nombre a la ligera. Su nombre es santo, es santificado, ¿verdad? Es apartado, es especial. El nombre de Dios es especial, ¿verdad? Y debemos de respetarlo y no usar su nombre en vano. Tristemente, hoy en día, el nombre de Dios se usa hasta como una mala palabra. ¿Sí saben eso? Lo usan como mala palabra el nombre de Dios. Y parece que en las películas se deleitan en usar el nombre de Dios. En vano, pero también usarlo como una mala palabra. Y eso no debe de ser, hermano. Eso no es nada más que la influencia del diablo blasfemando el nombre de Dios, ¿verdad? Causando que los humanos blasfemen el nombre santo de Dios. Eso no debe de ser. Si la persona no se arrepiente, algún día tendrá que dar cuentas por usar vanamente el nombre de Dios. Un día vamos a comparecer ante el Creador. Un día vamos a estar de pie delante de Jesús, delante del Creador, y le vamos a tener que rendir cuentas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que, ¿cómo dice? Cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Verdad? Miren, Dios es muy misericordioso, es muy paciente. Tiene toda la paciencia del mundo, pero también tiene su límite. Y cuando Dios decide actuar, hermanos, ya no hay nadie que lo detenga. Cuando Dios decide pasar juicio o castigar, ya no hay nada que lo detenga. Por eso es que es tan misericordioso, tan clemente, tan paciente, y Él constantemente nos llama a que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que nos pongamos en cuenta con Él, ¿verdad? Porque nos ama. Pero esa paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando Él ya decide hacer algo, no hay nada que pueda detener su mano. Entonces, cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Que el Señor nos libre, que el Señor nos conceda que caminemos, que lo honremos, que lo respetemos, que lo temamos con el temor que Él se merece, que sea temido, y que no usemos el nombre de Dios, nuestro Dios, en vano. Amén. Y enseñemos a nuestros hijos a no usar el nombre de Dios en vano. Ok, amor, versos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces, escriben sus papeles. El cuarto mandamiento es el único mandamiento que la iglesia no guarda. A propósito. El cuarto mandamiento es el único mandamiento que la iglesia no guarda. Entonces, tenemos que ser muy claros, hermanos. ¿Cuál es el séptimo día? ¿Qué día es? ¿Qué día es? El sábado. El día séptimo o el sábado es un día especial porque Dios lo santificó desde el principio. ¿Se acuerdan ustedes? Desde el principio de la creación, antes que diera la Torá, antes que diera la ley, Dios santificó el día séptimo, el día de reposo,
lo que en hebreo se conoce como Shabbat, que significa 7 o significa reposo o descanso. Entonces, para el tiempo de Moisés, cuando lo escribió, no era un mandamiento nuevo, era un mandamiento que le había dado a los hombres y mujeres temerosas de Dios desde el principio de la creación. Y el día de reposo tiene que ver con la creación, ¿verdad? Dice que Dios trabajó por 6 días y el séptimo reposó. No que Dios estaba cansado o que ya no podía continuar, sino que nos lo dio a la humanidad para que fuera un día de reposo, un día de descanso. Entonces, lo que debemos de saber es esto, miren, la iglesia primitiva adoraba en sábado junto con los creyentes judíos. Cuando la iglesia recién nació, ellos adoraban junto con los judíos creyentes y adoraban en sábado. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿cuándo cambió eso? ¿Cuándo cambió que los judíos adoran en sábado y ahora los cristianos o los creyentes adoran en domingo? ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, les voy a decir dónde empezó. El emperador Constantino, un emperador romano, cambió el día del descanso del sábado a domingo en su edicto el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Y para que sepan un poco el trasfondo de los romanos y judíos, los romanos odiaban a los judíos. Los odiaban. Los destruyeron completamente Jerusalén en el año 70. Me parece que unos años después también hubo otra guerra y totalmente aniquilaron a los judíos y los echaron por el resto del mundo y los odiaban porque los judíos se habían rebelado en contra de ellos. Ahora, este emperador Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Supuestamente, y ordenó que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano. Pero si nosotros estudiamos, si investigamos, nos vamos a dar cuenta que Constantino era adorador del dios Sol, del dios Mitras, y que él realmente nunca se convirtió al cristianismo. Fue simplemente una movida política porque no podían erradicar a los cristianos. Los romanos trataron de erradicar el cristianismo, pero entre más creyentes mataban, más aumentaba el cristianismo. Entonces, esta movida fue una movida muy brillante del enemigo para empezar a introducir el paganismo al cristianismo. ¿Qué es lo que es el catolicismo romano? Es una mezcla del cristianismo con el paganismo, ¿verdad? Completo con los falsos ídolos a que adoran. Entonces, este señor que adoraba el dios Sol, fíjense el edicto que dijo. Escuchen esto. Lo dijo el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Dijo que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad, y supuestamente ya se había convertido al cristianismo, y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. ¿Cuál es el venerable día del sol? El domingo. ¿Cómo se llama el domingo en inglés? Sunday. ¿Qué es qué? El día del sol. Entonces, él lo llamaba el venerable día del sol. Entonces, hay personas que dicen que la razón que los creyentes adoran el domingo es porque resucitó el domingo, pero esa no fue la razón. Fue cambiado deliberadamente del sábado al domingo por el enemigo. Dice, pero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el Señor. Entonces, los únicos que él dejaba que trabajaran en domingo eran los labradores para que cultivaran las tierras. Era la única excepción. Pero fue Constantino el que cambió la adoración del sábado al domingo. Entonces, antes de eso, el día de descanso, de adoración, para cristianos creyentes, creyentes gentiles y creyentes judíos, ¿era qué? Era el sábado. Es muy importante que comprendamos eso. Y por eso el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un día que Dios santificó desde el principio, hermanos. Es un día de bendición. Es importante que entendamos eso. Ahora,
quiero decir algo, escuchen bien, por favor. Es importante notar que el no adorar o guardar el sábado no condena a los creyentes. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Como creyentes en Jesús, podemos adorar cualquier día que queramos. Podemos adorar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Podemos adorar el sábado, podemos adorar el domingo, ¿verdad? Porque la salvación no viene de la observación de los días, ¿verdad? ¿Dónde viene la salvación? Porque por gracia sois salvos por fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. La salvación viene por nuestra fe, nuestra creencia en Jesús. ¿Ok? Eso debemos entenderlo. Es importante que sepamos que si usted adora en domingo, adore en domingo. Gloria a Dios. No se va a condenar. Pero sí tenemos que hablar sobre por qué es importante este mandamiento. Escuchen esto. La observación del día del reposo no es para salvación, sino para bendición. Es un mandamiento que Dios dio desde el principio, desde que creó la tierra. Es una bendición que Dios le dio a la humanidad, a su creación, para que descansen. Hasta los animales descansaban. Dice, no trabajes ni tu familia, ni tus siervos, ni tus animales. Era un día de descanso, una bendición para todos, ¿verdad? Entonces, hay una bendición muy especial para los que los guardan, ¿verdad? Fíjense lo que dice Isaías 58, versículos 13 y 14. Dice, si retrajeres del día del reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, escuchen cómo dice Dios, dice, este es mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Entonces, ¿cuál es el día venerable verdadero? El sábado. No lo que dijo este pagano de Constantino, el venerable día del sol. No, es el venerable día del descanso, el Shabbat, ¿verdad? Dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y una bendición cuando guardamos el día de reposo, ¿verdad? El día del sábado. Entonces es importante que entendamos que Dios lo dio como el cuarto mandamiento. Y como le digo, es el único mandamiento que la iglesia no guarda. Y lo que yo creo, hermanos, es que nos hemos perdido de tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros porque fuimos fuimos más bien forzados a no guardar el día de reposo. Es más, había una amenaza, si me recuerdo bien, hay edictos que se dieron después que las personas que violaran este edicto, este mandamiento, que fueran muertas. Si tenían algo que ver con los judíos, si comían con los judíos, entonces eran dignos de muerte o eran dignos de ser echados a las orillas, ¿verdad? Está basado en un odio satánico por los mandamientos y los planes que Dios tiene. Pero en estos días, estos últimos días, yo creo que estamos viviendo los últimos días, Dios ha ido restaurando las cosas. Poco a poco ha ido restaurando las cosas, ¿verdad? Antes no llamaban pastores a los pastores. Este sistema diabólico católico romano los llamaba curas, obispos, los llamaba sacerdotes. Pero Dios empezó a restaurar el oficio del pastorado, ¿verdad? Ahora todo el mundo se llama pastor. Se había perdido, no se había perdido, pero ya no se llamaban apóstoles, ¿verdad? Ahí en Efesios habla que Dios ordenó apóstoles. Y no dice en ninguna parte de la Biblia que se acabaron con el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Es un oficio, el apostolado ahora ha sido restaurado. Tenemos gente que son llamados apóstoles, tienen ese llamamiento. Profetas, ¿verdad? Dicen que ya no existen profetas, pero no es cierto.
el oficio del profeta siempre ha existido y se ha manifestado de una manera u otra, pero antes no se los llamaban profetas, pero ahora ha sido restaurado el oficio del profeta, ¿verdad? Los maestros, los evangelistas. Ahora Dios ha permitido que una vez más se vuelvan a restaurar y a reconocer estos oficios, para que una vez más regrese la bendición de la edificación hacia su iglesia. Entonces, poco a poco, Dios ha ido restaurando la obediencia a las escrituras. Las fiestas que Dios instituyó, ¿verdad? Una vez más, este sistema pagano ahora tiene a la gente observando a fiestas que tienen orígenes paganos, como la Pascua. No la Pascua de la Biblia, sino la Pascua que ahora celebran, ¿verdad? Que tienen hasta conejos y huevos y lo que sea. Todo eso está fundado en el paganismo. La Navidad, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la Navidad? Regalos y todo eso. Pero tiene sus orígenes en el paganismo. Y muchas de las fiestas que se celebran son fiestas no bíblicas. Pero ahora tenemos que Dios poco a poco está restaurando, está despertando la bendición, no la salvación, acuérdense, no es para salvación, sino la bendición de guardar las fiestas bíblicas, ¿verdad? Descubriendo cuál es el significado de estas fiestas. La Pascua, las primicias, el Pentecostés o el Shavuot, las fiestas del otoño, las fiestas de las trompetas, el día de la expiación, las fiestas de tabernáculos, ¿verdad? Las fiestas de la primavera hablan de la primera venida de Jesús y las fiestas del otoño hablan de la segunda venida de Jesús. Tanta bendición, tantos tesoros escondidos en lo que son las fiestas bíblicas. Pero Dios ha ido poco a poco restaurando lo que el enemigo nos robó a los creyentes. Amén. Y lo va a seguir haciendo. Pero recuerden una cosa, hermanos. No entren en pánico y no se vayan a los extremos tampoco. Nuestra salvación es en Jesús, en Yeshua. Si usted adora en domingo, gloria a Dios. Y no quiere dejárselo, adora en domingo. Pero si usted quiere saber más sobre la bendición de guardar el día sábado, entonces órele a Dios, búsquelo, estudie las escrituras. Y se va a dar cuenta, ¿verdad? Que Pablo iba a la sinagoga los sábados, porque es cuando se juntaban, cuando se veían. No era el único día que se veían, hermanos, pero es el día que Dios santificó desde el principio. Entonces, se nos acabó el tiempo. Cuando estaba haciendo la lección, yo me di cuenta que no íbamos a poder terminar porque son temas que podemos pasar un día entero hablando de ellos. Pero acuérdense que ahí está el cuarto mandamiento. Dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo, para apartarlo, para hacerlo especial. Con la ayuda de Dios, la próxima vez que nos veamos, me parece que la semana que entra es la primera semana, ¿verdad? No nos vemos. Entonces nos vemos con la ayuda de Dios en la segunda semana de enero para terminar este hermoso estudio que son los 10 mandamientos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias estos momentos. Gracias por el tiempo especial que tú nos concedes. Te alabamos, te honramos y te glorificamos. Te pido por la sanidad de mi hijo el Aarón, que no se siente bien, Señor, que lo sanes. Oramos por la confortación, Señor, de la familia Sánchez, Señor, y te pedimos que los confortes en estos tiempos difíciles. Padre, guarda a todos los que nos oyen, bendícelos, síguelos edificando, bendice sus hogares, bendice su entrada, su salida, y todo lo que ellos hacen, Señor, que tu bendición sea sobre ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pedimos todo. Amén. Shalom, que tengan una muy feliz noche. Amén.